Y estamos recibiendo también, tal cual lo habíamos anunciado a través de nuestra conexión Zoom, a Ramón Ruiz, el integrante del directorio del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, que viene desencillando, te diría, literalmente. ¿Cómo anda, Ramón? Buen día, bienvenido. Buen día. Te agradezco muchísimo la comunicación y realmente te quiero pedir disculpas porque has intentado muchas veces tener este contacto y has Pa- pa- fracasado con total éxito. Pareces una estrella de rock. Me está costando hablar más contigo que con, no sé, a ver, con Angela Merkel, para preguntarle la decisión, y su impresión sobre las elecciones en Alemania. Bueno, si no podés encontrarla hoy, creo que la entiendo. Pero de todas maneras, la verdad que nuestra agenda, te quiero confesar de que, y a veces lo decimos en broma, pero es muy serio esto. No soy dueño de mis tiempos porque hay un grupo de compañeros que me organiza todas las actividades y muchas veces tengo que preguntarle a ellos si puedo tener una entrevista o puedo tener una actividad, porque si me pedís, por ejemplo, para hablar mañana, ya te digo de que hace 15 días que comprometí algo. O sea, es No, impresionante es la una broma cantidad, porque además, la por cantidad de supuesto actividades. que de esto hablamos porque recién lo comentaste vos y no se me ocurriría hacerlo, pero además quiero decir algo, Ramón tiene una peculiaridad histórica, que comunica a través de su WhatsApp, pasa mucha información a los medios de comunicación en general. Yo estoy, se ve en esa lista, a mí me llega todo, y por lo tanto es bien fácil seguirle un poco la ruta a Ramón, que a veces está aquí, que a veces está allá, que a veces está en el este, que a veces está en el sur, que a veces está en el norte, y que además de todo eso, bueno, está el trabajo en la propia oficina, en los medios de comunicación, etcétera, así que no hay Te nada que quiero contar, disculpar. te quiero contar que en este momento estoy en Paysandú. Estoy en un medio de prensa que No te pidió. vi en la fotografía con el presidente de la República ahí en la meseta de Artigas. No, porque nos desencontramos. Yo Ah, llegaba y él ya se había ido. Pero de todas maneras, lo que te quiero decir, a un medio de prensa que estoy saliendo de una entrevista, le pedí que me dieran un lugar para poder tener este contacto contigo, porque no llegaba a otro lugar. Así que gentilmente ah, me ofrecieron acá un lugar en un medio de prensa de Paysandú. Estoy en una pero habitación, no sé. vamos, pará, Ramón, vamos a nombrar ese medio de prensa que tan amablemente nos permite esta chance. Bueno, Canal 3 de Paysandú, Río de los Pájaros, que recién me hicieron una nota porque en este CW35 Radio Paysandú, me hicieron una entrevista, Laura Lloroa es la periodista, y bueno, y además grabaron una nota para el informativo de Canal 3, el Canal 3 Río de los Pájaros Pintados, Bueno, para todos. buenísimo. Así Sí, que sí. bueno, a Y Laura, además, Canal 3, a la radio, también nuestro saludo cariñoso y respetuoso y nuestro agradecimiento, ¿sí? salí gentilmente, una funcionaria me dice, entra acá que lo resolvemos así. Pero no le di mucha explicación, debe estar diciendo que de repente no tenía claro para qué quería esta comunicación. Pero bueno, va, de todas maneras quería decirte que mañana voy a estar en Tacuarembó, el viernes tuvimos una reunión muy importante en Montevideo, de la Comisión de Seguridad Social, donde pasaron cosas muy lindas después de un año de no tener reuniones presenciales, el reencuentro, el cariño de los compañeros y compañeras, impresionante, muy fuerte, e increíble eso. Y el día jueves estuvimos en Durazno, pero hemos ido a Artigas, Salto, mañana estamos en Tacuarembó, o sea, estamos recorriendo el país como lo hemos hecho siempre, como tú dices, porque la verdad que una de las líneas de trabajo del equipo de representación de los trabajadores es informar, es investigar, es elaborar propuestas, es participar en la gestión del BPS, es formar compañeros en los temas de seguridad social, y eso lo hacemos cotidianamente. Lo hacemos cotidianamente todos los días y no solamente cuando hay elecciones, porque ahora va a haber elecciones del BPS. No En lo un hacemos. mes y un día. ¿Cómo? En un No mes escuché. y un día. Bueno, sí, la verdad que sí. Nosotros creemos que hay muchos desafíos este año en seguridad social. Uno va a ser el tema de elegir a los 3 representantes sociales en el directorio del BPS. Eso es el último domingo de noviembre, el 28 de noviembre.
pero también en este momento se está procesando una discusión entre 15 técnicos para una posible reforma de la seguridad social. Nosotros tenemos también nada más y nada menos que un congreso de trabajadores los primeros días de noviembre, y también estamos elaborando un documento para presentar ahí, para la discusión. Y bueno, y son varios temas que nos obligan en el mes de octubre y noviembre pedir licencia para dedicarnos el tiempo completo, digamos, hacia lo que va a ser el desafío de elegir a los directores sociales en el BPS. Porque Recordame, no me gustaría que habláramos un poco de la elección que decía recién va a ocurrir en un mes y un día, ¿no es cierto? Sí, 2 meses y un día. Por eso no te entendía cuando me morfé octubre. Dentro de un mes. Bueno, recordemos que esta es una elección, yo siempre digo que es una elección un poco peculiar porque cada vez que ocurre, a la gente le gana cierta sorpresa, como si no ocurriese cada 5 años, me da esa impresión, como se vuelve a sorprender de la elección en sí misma, que no tiene claro exactamente qué se vota, que cuestiona que el voto sea obligatorio. Bueno, más allá, o mejor dicho, por todas esas circunstancias conviene, con tiempo, con 61 días de distancia, dar cuenta de qué va la elección, es decir, qué características tiene, enmarcarla además en un proceso histórico, ¿verdad? Y si te parece, Ramón, bueno, en el orden que vos representás, bueno, los trabajadores, es decir, los ciudadanos activos, ¿qué rol cumplen y qué opciones tendrán? Si es que van a tener alguna opción. Bueno, en primer lugar, decirte que, como alguien dice, el público se renueva. Entonces, hace 5 años no eran los mismos que son ahora. Hace 5 años, de repente, alguien que votó y está desocupado y no vota, o alguien que votó no votó en las últimas elecciones, ahora le toca votar, porque en las últimas elecciones no estaba habilitado y ahora sí está habilitado. Solamente decirte que va a haber aproximadamente 150.000 trabajadores más que en la elección anterior. Muchos de esos trabajadores seguramente no votó o porque era muy joven y no estaba en el mercado de trabajo todavía, y ahora está en el mercado de trabajo, porque eso también tiene que ver con esta elección. Votan los trabajadores formales, votan los trabajadores que están registrados en el BPS y que cumplen con determinadas condiciones. Hasta el viernes, la Corte Electoral estuvo validando el padrón, las personas podrían entrar, ver si estaban habilitados, y si no estaban habilitados podían presentar un recurso para que la Corte explicara por qué no estaba habilitado. Y a partir de los próximos días seguramente la Corte... Uy, se nos fue. Para que está siendo un poco irregular la conexión, te pido que repitas el último enunciado. Sí, dentro de algunos días, no sé, todavía no tengo cuántos días, pero el próximo paso es la presentación del plan circuital. O sea, los locales que van a estar abiertos para que la gente vote, porque es como una elección nacional para elegir al Parlamento, al presidente. Nacionales, las municipales, y luego está la elección del BPS. Van a participar 950.000 trabajadores, decenas de miles de empresas, más de 600.000 jubilados. Es casi la misma cantidad de gente que participa en esas dos elecciones tan importantes. Y bueno, lo organiza la Corte Electoral, es obligación votar. Si estoy en el padrón, tengo la obligación de votar. Sí. Si no voto, la Corte Electoral me aplica la misma multa que aplican las elecciones nacionales, el mismo reglamento que para las elecciones nacionales. Y ese día, como tú decías, es muy peculiar porque hay 3 elecciones simultáneas. Trabajadores eligen a su representante y jubilados eligen a su representante, y los empresarios, por supuesto, eligen a quien los va a representar en el directorio del EPS, ¿no?
Ujú. Y en ese sentido, recordemos que en el orden de los trabajadores, vos sos uno de los candidatos, pero no sos el único, ¿verdad? Sí, no le voy a hacer propaganda al otro candidato, pero No, de no, no, todas obvio, maneras, pero quiero decir, no, en los tres Ramón, órdenes va a haber competencia de acuerdo a constituye una novedad, ¿no es cierto? En las elecciones anteriores ya hubo competencia, en las elecciones anteriores ya hubo competencia, no es la primera vez esta, pero en la anterior elección fue la primera vez que hubo competencia. Ahora, en los tres órdenes aparentemente va a haber competencia, en los tres órdenes. Esto no es un tema menor, porque la ley dice que si hay una sola lista no hay elecciones en ese orden. O sea, si hubiera una sola lista no hay elecciones. Porque la ley se cambió. Antes, aunque hubiera una sola lista, tenía que haber elecciones igual Sí, con una claro. sola lista. Y eso se cambió. Pero, de acuerdo a las declaraciones públicas que han hecho diferentes actores, todo hace pensar de que en esta elección, en los tres órdenes, va a haber competencia. Yo todavía me estoy tratando, hasta el último día de septiembre, estoy tratando de informar sobre la parte organizativa del acto eleccionario como director del EPS y no estoy hablando como candidato, Entendido. pero de todas maneras es ya de público conocimiento que, que voy a ser candidato. Hay una, hay una decisión tomada ya de reelegir prácticamente al equipo de representación de los trabajadores que ha trabajado en estos últimos 5 años. Es un equipo que necesita otra oportunidad porque nuestros antecesores en esta responsabilidad nos decían, tiene que haber un periodo para aprender y un periodo para enseñar. Pensando, parece que este equipo tiene que continuar para, bueno, seguir haciendo su experiencia, seguir formándose, seguir aprendiendo y estar preparado para el próximo periodo, porque en el próximo periodo sí o sí la biología manda y va a haber seguramente necesidad de que otros compañeros asuman esta responsabilidad. Y en ese sentido, te pregunto, no desde la perspectiva de, claro, yo te entiendo, no le voy a hacer publicidad a otro o a otros, pero en todo caso, el trabajador, ¿el trabajador es la expresión correcta o hay que hablar de activo? ¿Cómo sería el asunto? Bueno, nosotros estamos, digo, técnicamente es los activos del Banco de Previsión Social, o podés decir trabajador activo en el Banco de Previsión Bien, la pregunta que te hago es la siguiente, Ramón. ¿Vos no temés que en Social. este Pero tiene contexto, que ser trabajador, hola, sí, no solamente alcanza con se ser entrecortó otra vez, trabajador, repetí por favor lo que decías? que no solamente, no alcanza solamente con ser trabajador, sino que además tiene que cumplir con el registro a la seguridad social, ¿no? Y Por te eso tiene que preguntaba, ser activo. y en ese contexto Ramón te preguntaba, ¿no crees que pueda estar esta elección atravesada teniendo en cuenta que según se ha informado el otro candidato, Luis Liboa, cuenta con el apoyo de un solo Uruguay? Que justamente al decir de un título del observador, PIT-CNT o un solo Uruguay, que la cosa se vuelve un poco, ¿cómo decirlo? Um, de elegir si estás o no con el PIT-CNT o con un solo Uruguay, teniendo en cuenta además la, la línea histórica y por qué no ideológica que uno podría distinguir en ambas organizaciones, o más aún, que se le identifique a uno como un candidato más afín al gobierno y a otro con un candidato más cercano a la oposición, como podría, se me ocurre, ser el tuyo. Esas lógicas de disputa estarán presentes, serán bienvenidas, son adecuadas. ¿Qué piensas tú? Yo creo que hay que hacer los máximos esfuerzos para evitar eso, Bien. porque en realidad estamos eligiendo representantes sociales, no representantes políticos. Y creo que ese tipo de... No leí lo que sé que iba a salir porque me hicieron incluso una entrevista en el marco de eso que publicó El Observador, pero todavía no leí el artículo. No, es un artículo, ya te cuento, que lo publica, que lo escribió el periodista Agustín Dorche y que dice
PIT-CNT o un solo Uruguay? ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos de los trabajadores para las elecciones del BPS? Y están en la sección Economía y Empresas. Yo le comentaba al periodista que escribió esa nota, era que más allá del origen, en el caso, estoy hablando por mí, ¿no? En el caso de Ramón Ruiz, más allá del origen, yo empecé a trabajar a los 15 años en una mutualista acá en Paysandú. A los 18 años era presidente del sindicato de esa mutualista. Y durante muchos años fui representante del sindicato en la FUS, y desde el 2005 al 2012 fui representante de los trabajadores de la salud privada para negociar salario en los consejos de salario. Firmé todos los convenios junto con Jorge Bermúdez, todos los convenios que la FUS logró entre el 2005 y el 2012. Sería algo tonto negar mis orígenes. Todo el mundo sabe que soy un trabajador que proviene del riñón sindical, pero el desafío más grande que tengo por delante y que he tenido desde que estoy como representante de todos los trabajadores es no pensar solamente en los sindicalizados, sino pensar en el conjunto de los trabajadores, y te digo más, también en los empresarios y también en los jubilados, porque esta responsabilidad nos obliga a pensar el BPS en forma integral y muchas veces tomar posición por temas que involucran al empresariado o que involucran a los jubilados. Y bueno, y por supuesto a todos los trabajadores. Cuando estuvimos trabajando en un proyecto de ley, producto de una movilización muy, muy larga que tuvimos para solucionar la situación de los trabajadores cincuentones, yo no reparé si esos trabajadores estaban sindicalizados o no. Estoy seguro que la mayoría de ellos no estaba sindicalizado, pero nunca hice ese cálculo. Seguramente esos trabajadores te pueden decir, nunca le preguntamos ni a quién votaron, ni si estaban afiliados al PIT-CNT. Cuando logramos en este periodo y en el anterior aumentar la cobertura de órtesis, prótesis y lentes para los trabajadores públicos, yo estoy seguro que hay muchos trabajadores públicos que no están agremiados, que no están sindicalizados. Nosotros vemos la seguridad social como un derecho humano, entonces independientemente del origen, el esfuerzo nuestro de todos los días es tratar de representar a todos los trabajadores, estén o no sindicalizados. Y me animo a decirte, acá sí, me animo a riesgo, de que seguramente el candidato Un Solo Uruguay va a intentar hacer lo mismo. Porque si se queda solamente con su origen, seguramente no va a tener mayoría, porque en realidad, te digo, nosotros ya hicimos un análisis de esto junto con compañeros que nos están ayudando a entender la realidad, a entender la situación que está viviendo el país. Hicimos una encuesta de los primeros días de septiembre que dio las necesidades más sentidas por la gente, y te puedo decir que hay una preocupación muy importante nuestra para tener una estrategia que logre entusiasmar, que logre involucrar, que logre convocar a mucha gente que está desinformada y que está lejos de las organizaciones sindicales. En este caso te digo, por ejemplo, que yo te decía recién que hay 951.000 habilitados. Y hemos dicho que el PIT-CNT tiene aproximadamente 500.000 afiliados. Ahí te puedo decir que hay casi otro PIT-CNT que va a votar en la elección. Pero además dentro del PIT-CNT, ojalá uno dijera los 500.000 van a votar a Ramón. Tienen cabeza propia, tienen su propia forma de pensar. Más allá de lo que piense la organización sindical, seguramente va a haber trabajadores a los cuales no le vamos a llegar y quizás desinformados votan en blanco, votan anulado o prefieren votar, quizás lo convence la otra opción. O sea, eso yo tengo la cabeza abierta hasta para entender esa situación. Pero, por ejemplo, los policías no votan en las elecciones del BPS y están agremiados. Los bancarios no votan en las elecciones del BPS y están dentro del PIT-CNT. Sí. Quiere decir que
podría decirte que hay un trabajo para hacer con toda esa gente que no está gremiada y por eso, más allá del origen, más allá del fuerte respaldo y apoyo que recibimos de la Central Obrera, nosotros vamos a hacer un trabajo que va dirigido a la gente en general. Es más, el lema definido por nosotros es con la gente que trabaja. Ni siquiera no nos estamos planteando un límite en la comunicación, ni en el trabajo, ni en las actividades que vamos a hacer. Bien. Cada vez que uno conversa con vos puede abordar una lista que luce casi infinita de temas, y cada tema con mucha profundidad, porque son temas en general complejos, distintos, sobre los cuales se posan distintas miradas, ¿no? Un simple titular a cuenta, además, de cómo viene el proceso de reforma de la previsión social, que es un proceso que ha anunciado este gobierno, para lo cual se citó una comisión que integran distintas voces, distintas personas con distintas miradas, y comisión que ha pedido también procesos de alargamiento a propósito de decisiones. Ha trascendido además que el gobierno le ha dicho a esa comisión, o mejor dicho, ha procurado demorar un poco los procesos antes de la consulta popular a propósito de los artículos de la LUC acerca de instalar esta reforma. ¿Dónde estamos parados según tu mirada, Ramón? Yo diría que nosotros estamos preocupados. Desde que se presentaron las 800.000 firmas, quizás fue una casualidad, o quizás esa jornada cambió la agenda política, la agenda pública. Pero desde que se presentaron las firmas, la comisión de expertos dejó de trabajar. Y los técnicos que fueron designados por el oficialismo comenzaron a reunirse aparte de la comisión de expertos. Pero una cosa es que la comisión de expertos esté funcionando y haya reuniones paralelas. Otra cosa es que se suspenda el trabajo de la comisión de expertos y se hagan reuniones solamente de una parte de la comisión. La comisión dejó de funcionar, no entiendo, que bueno, muchachos, nos vemos el miércoles que viene, ponele, no sé cada cuánto se reunían, y a ese otro miércoles alguien fue al lugar, bueno, entre comillas, porque imagino que las reuniones, muchas de ellas serían por Zoom, no sé, o similar, y no estaban y nadie dijo nada. ¿Cómo es eso que no se reúnen? Y ante una pregunta que hicimos de por qué pasaba eso, se nos dijo, nos estamos reuniendo, elaborando un documento y cuando esté pronto se lo vamos a presentar a la comisión. Y la comisión dejó de funcionar. A nosotros nos parece que eso es algo que no debió haber ocurrido porque hay un mandato legal de que tiene que haber una comisión y ahí se tienen que discutir los documentos. Repito, a mí no me asusta de que mientras está reunida la comisión de expertos haya otras reuniones paralelas para ir construyendo una mayoría o un consenso. Pero la comisión de expertos tendría que haber seguido funcionando. Lamentablemente se dejó de funcionar la comisión de expertos y el oficialismo, esto es, los técnicos que fueron designados por los partidos políticos que gobiernan y por el Poder Ejecutivo, se están reuniendo, elaborando un documento. Como se agotó el plazo que había, sin funcionar, pero había un plazo, se pidió una segunda prórroga. Eso, y se nos dijo que, bueno, en los próximos días va a haber un documento y que se va a discutir ese documento en la comisión de expertos cuando esté pronto, en ese espacio que no sabemos lo que es. Yo hoy no sé, no sabemos, ningún compañero sabe qué dice ese documento, no tenemos una propuesta, un informe, nada. Lo vamos a conocer en los próximos días, seguramente, pero nos parece que eso le hace mal a este proceso de discusión. Nosotros cuando arrancó todo esto dijimos, esto no va a ser fácil, en 6 meses no se va a resolver, ya va casi un año. Dijimos, este no es un tema urgente, se nos dijo, sí, este es un tema urgente. Este es un tema urgente, se nos dijo, parece que ahora no es tan urgente porque puede esperar hasta después del referéndum. Entonces no era un tema tan urgente. Dijimos, este tema se tiene que resolver con diálogo. Dijimos, se tiene que resolver con diálogo social para reunir los máximos consensos sociales y políticos. Se nos dijo que no, y resulta que ahora ni siquiera
los técnicos que fueron designados por el oficialismo se ponen de acuerdo. ¿Por qué crees que hay una explícita o implícita intención de postergar el avance de esta discusión o incluso la aprobación de una reforma de la previsión social para luego del referéndum? Bueno, ahí ya es una valoración política que yo prefiero no hacer porque mi condición me impide hacer este tipo de valoraciones políticas, porque roza con lo partidario también, ¿no? Lo que sí creo es que el propio gobierno está teniendo dificultades para tener un acuerdo de reforma. Sí, Y igual segundo, esa reforma, sí. sí, esa reforma seguramente va a ser una reforma poco popular, media antipática, y que seguramente eso puede hacer ruido a la hora de ir a una consulta donde no se va a poner en discusión solamente los 135 artículos, sino que seguramente va a pesar mucho cómo va a estar en ese momento la situación social, económica, y si a eso se le agrega, por ejemplo, el aumento de la edad de retiro, creo que nadie que analiza estos temas puede de alguna forma ignorar que eso va a influir sobre una ley que impulsó la misma gente que impulsa el aumento de la edad de retiro. Bien. Ramón, te despido por hoy. Nos queda, repito, un contenedor de temas a charlar, pero antes te quiero dar cuenta que Pedro, por ejemplo, se comunica a través del 099-894-987. Dice: buen día, Ale, tengo 58 años, cobro subsidio como prejubilado. ¿Voto como trabajador o como jubilado? ¿Tenés la Como respuesta a esa trabajador, pregunta? como trabajador porque él está cobrando un subsidio y todavía sigue en actividad, todavía no es jubilado. Bien, 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 bien. Y también Sonia de Porvenir se comunica y dice: hola Ale y equipo, abrazo grande para Ramón, vamos que vamos, dice Sonia en este mensaje que acaba de llegar. También Omar se comunica a través del chat en nuestro canal YouTube. La seguridad social, como la uruguaya, la van a hacer desaparecer y van a traer una nueva elaborada por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Los que falten años para jubilarse abran una cuenta para poder cubrir gastos, lo dice Omar, que tiene un panorama un tanto, por lo visto, pesimista. Te mando un abrazo grande, Ramón, y saludos a la gente allá de Canal 2, Canal 3. perdón, el Canal 3, Río de los Pájaros Pintados, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y será hasta cuando mi agenda lo permita, puedo decirlo así. Bueno, muchas gracias, un abrazo enorme y bueno, y también un saludo grande para la audiencia y para el personal ahí que te ayuda, para Bien. los compañeros de la radio.